3 meses de huelga y 3 años para que se regularicen las actividades académicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y eso parece que no tuviera ninguna consecuencia, que regresan a clases y ya. No, no es cierto. Ellos tenían establecido un calendario. El día de hoy se reanudan las clases, pero de acuerdo a cómo programó el día de ayer el colegio académico la realización de este trimestre para que no se pierda en su totalidad, 2 semanas para acordarse a ver en qué iban, cómo estaban los programas, qué evaluación estaba pendiente, qué calificaciones no se habían entregado, cuáles tampoco habían recibido para su registro, todo eso, 2 semanas para que los alumnos vean qué trabajo entregaron, qué trabajos no entregaron, 2 semanas para eso, y después ir ajustando los programas y los calendarios académicos para que hasta marzo del 2023 esté todo regular y ya se pueda marchar como se estaba avanzando antes de esta huelga. Se te olvida que el año que entra puede haber otra huelga. Otra huelga. Ah, bueno. Bueno, sí, ellos considerando que todo tenga normalidad durante estos 3 años. Pero sí, pareciera que no tiene importancia, esto sí la tiene. Y es una importancia vital para muchos alumnos que perdieron oportunidades de vida por este paro. Y fue sorprendente escuchar la declaración de alguien que dijo que el trimestre lo tienen programado para terminarlo en un mes. De por sí la carga de un trimestre es pesada. Ahora, ¿cómo van a sacar el trimestre en un mes? A marchas forzadas. Pero así nada más, de pasadita, pues y como caiga. Sí. Porque si no... Son funcionarios totalmente irresponsables que ven esto. Bueno, pues vamos a recortar aquí, a acelerar este currículum, quitamos estas materias. Exacto. Y quitamos estas actividades. Y como no les importa realmente, finalmente lo que les interesa es que lo más rápido posible vuelva a una normalidad, entre comillas, la actividad de la universidad. Y claro, la universidad se ve muy dañada por esta actitud, ¿no? No reconocer que es una cosa que tiene que recuperarse con mucho esfuerzo. Sí, con mucho esfuerzo por parte de maestros y estudiantes. Lo que algunos harán, algunos maestros que son conscientes de su responsabilidad, horarios extraescolares y extraordinarios para completar los objetivos de cada materia. Pero no todos tienen el tiempo o las ganas de hacerlo. La disposición. Pero ya empezaron y esperemos que sea un periodo largo en el que no vuelvan a tener tropiezos, porque la educación es lo que más nos está haciendo falta, lo que debería de verse como una prioridad en el país. Pero bueno, por el momento hay otras prioridades y la forma en que las presentan a veces, pues no, yo no sé cómo interpretarlas. De 55 años de Tecámac, Arturo Torres Pérez. Ay, bueno, nada les parece. Si se soluciona la huelga de la UAM, lo critican. Si no se soluciona, también lo critican. Pero es que fue un ejercicio en futilidad esta huelga. 3 meses. ¿Cuánto les hicieron? 3%. ¿Cuánto les ofrecieron el primer día? 3%. ¿Es o no un ejercicio de futilidad? ¿Tenían posibilidad de ofrecerles más? No. ¿Por qué? Porque no es una empresa privada. Y había voluntad del gobierno federal
de subir el presupuesto de la UAM, que es el alma mater del señor presidente, no. ¿Él estudió en la UAM? Sí, ¿no? No sé. No, él estudió en la UNAM, creo. Pues me parecía de la UAM. Ay, que son diferentes los Sí, de la... uy, cómo no. No. No, pero es que no había ninguna posibilidad de hacerlo porque eso alteraría todo el recurso Sí. educativo. Porque Todo el mundo pediría 20%. Claro. Ahora, ¿por qué se dio el 20%? Por ese incremento que se dio en la frontera, el salario mínimo de la frontera. ¿Qué objeto tiene? Evitar que sea un contraste muy grande y que haya un flujo migrante hacia Estados Unidos. Y ahora, ¿qué tanto podría llevarse todo eso a todo el país? Pues es lo que se está viendo. Sí, hubiera sido muy difícil. Todo eso es lo lógico, pero duele. Duele que la parte dolida, lo digo a propósito, siga siendo lastimada. ¿Por qué? Una cosa es exactamente lo que dice Julio Voltbinic. La economía moral es la que no se aplica. Es la única que no se aplica. Tienen las reglas perfectas, no se puede más que esto. Y esa es la realidad, sí. Pero según la economía moral y otra cosa, la sensibilidad de algunos, duele. La sensibilidad de algunos no está conforme con ver fríamente una situación de esta naturaleza. Mientras haya Slims y mientras haya el Valle del Mezquital, algo, esa economía moral está fallando. Pues sí, y también se aplica a los alumnos, ¿no? Nadie puede ver con sin sensibilidad el tiempo perdido, Claro. el deterioro de la calidad de la educación pública en México. Ojalá y todo fuera Harvard y las grandes universidades del mundo, pero aquí no podemos. Pero fíjate cómo volvemos al mismo punto. Eso que tú señalas es lo que debería remediarse para que la otra parte, al haber empleados con mayor preparación, con mayor conciencia de su responsabilidad en su grupo social, pudieran ir cambiando. Pero es la educación lo que debe cambiar, es la educación en lo que se debe trabajar y no en las universidades, empezando por las universidades, No, sino claro, empezando viene desde mucho preescolar, antes. claro. Pero de acuerdo, en eso, visto así no hay más que hablar, pero estamos en un mundo aquí en México tan desigual, pero tan desigual, y hay que tomar partido. Y yo no estoy por ni con los empresarios. La UNAM no es una empresa. Los obreros, los pobres están tan mal y tan sin futuro que es toda una pena en México ver esta situación. Entonces, ¿usted cree que con los apoyos económicos que está dando el gobierno se va a solucionar? Espere, no, yo no estoy hablando de soluciones. Entonces, Simplemente me duele ver que junto a los mega ricos hay mega pobres y eso tiene un principio horroroso, el trabajo que no se remunera. Entonces, ahí está el problema y o no lo vemos o no lo queremos ver. ¿y cómo pero yo creo que sí lo vemos, pero ¿cómo se solucionaría? Mire, le voy a poner un ejemplo. Está bien, tu hijo está muerto y tú lo estás velando. ¿Y qué vas a solucionar con llorar? No, es algo subjetivo.
es algo subjetivo, simplemente ver que esta injusticia es general. ¿Cómo le vas a quitar el dinero a Slim o qué? No. Desgraciadamente triunfó un pequeño grupo que se llamó de burgueses en el siglo XVII. Y al triunfar, arrasó poco a poco con todo, y empobreció todavía más a la gente. ¿Cómo se puede, fríamente, cómo se puede arreglar? De ninguna manera. Nada más esto, y menos en México, donde se aplica lo que dijo el filósofo de la ciencia política: el obrero es revolucionario o no es nada. Y aquí no es nada, ni siquiera sabe que lo roban ni de manera inmisericordia. Aquí y allí coincido con usted, aquí la ignorancia es la que nos tiene totalmente atrasados en esa desigualdad de los muy ricos y los muy pobres, la ignorancia. Y es interesante que precisamente finales del siglo XIX, principios del XX, los obreros hacen un acto de resistencia a este hecho. Se establece por primera vez las grandes uniones laborales en todo el mundo, que llegaron a ser muy poderosas en Francia, en Argentina, en Inglaterra. Establecieron un partido que llegó al poder. Todo esto llevó a conquistas inimaginables 50 años antes, ¿no? Como son el día de descanso laboral cada semana, como son las vacaciones pagadas, como es el retiro, como es la contratación colectiva, todo eso. Y todo eso fue un avance enorme. De veras, la muesca que se le hizo a la tajada que se llevaba entera el capitalista fue importante. Pero ¿qué sucedió? Que estos movimientos obreros fueron poco a poco carcomidos, infiltrados y cooptados por por unos gobiernos al servicio de la clase dueña del capital. Pero de que se avanzó. Por eso no trabajamos algunos los sábados y los domingos. Pero el avance es el de la socialdemocracia de un Edward Bernstein, que es el antecesor de los laboristas en Inglaterra. Esos movimientos van al fracaso. Esto es imposible, pero cuando se repartiera por igual, no 50 y 50, no. Cuando se repartiera el trabajo remunerado y la patronal, cosa que es imposible, ya no habría esta desigualdad.